encomendando este tiempo a nuestro Dios. Oremos. Señor amado, gracias. Le damos por todas estas jornadas que hemos podido compartir, todo este tiempo ante su palabra, adorando su nombre y siendo expuestos a estas preciosas verdades. Gracias por la vida y el servicio del doctor Alberto Paredes, Señor. Gracias porque quiso venir a hacerse presente aquí, Señor, y también impartir estas enseñanzas. Le rogamos que lo siga sosteniendo, lo bendiga, Señor, y le permita ser fiel a su palabra en todas las cosas. Y le rogamos también que nos dé a nosotros la sabiduría para poder recibir espiritualmente todo lo que se ha enseñado hoy, Señor, con discernimiento y con humildad, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, una vez más, damos los saludos de la coordinación académica del seminario, de la dirección académica a cargo del doctor Alejandro Castiblanco, también del coordinador académico de la sede, que es el hermano Jeffrey Álvarez, y desde aquí, de la sede en Santiago también, el más afectuoso saludo y bienvenida. Recordamos que el doctor Alberto Paredes es esposo de Laura, padre de Pía y Lucas, es médico de formación por la Universidad Anáhuac Mayab en México. Él tiene una maestría en divinidad y una maestría en artes, en estudios teológicos, en el RTS Charlotte, en Carolina del Norte. Allí asistió en la enseñanza e investigación en teología sistemática con el doctor Kevin DeYoung, de quien también fue interno pastoral en Christ Covenant. Con el doctor William Ross sirvió como asistente de enseñanza e investigación en las áreas de lenguas bíblicas y Antiguo Testamento, y actualmente es candidato para un PhD en Septuaginta y Antiguo Testamento en la Universidad de Cambridge con el doctor Peter Williams. Así que nuevamente dejamos con ustedes a doctor Alberto Paredes y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de que comencemos, pregunta, ¿tenemos cantos para el día de hoy? Si no, de todas formas, idealmente son para la parte de Biblia, entonces vamos a terminar Trinidad primero, pero solo para que lo tengamos pendiente. Bueno, muy bien, ha sido una increíble semana. Hoy terminamos y comenzamos este día terminando la clase de Trinidad que vimos ayer. Entonces, solo para recordar dónde estamos, hemos visto acerca del conocimiento de Dios, hemos visto acerca del ser de Dios, hemos visto sobre los atributos de Dios, con la división más común que son comunicables e incomunicables. Después de esto vimos un poquito sobre el decreto de Dios, la providencia de Dios y su creación, más bien decreto de Dios, creación y providencia. Y el día de ayer lo dedicamos exclusivamente a la Trinidad. Y habíamos dicho que para comenzar a articular esta doctrina de la Trinidad, que habíamos definido como un solo Dios en tres personas coeternas, coiguales en deidad y gloria, la forma como comenzamos es como la Biblia inicia. ¿Con qué? Con el Antiguo Testamento y con qué verdad? Con el monoteísmo bíblico, con que Dios es uno. Comenzamos allá y a partir de allá empezamos a construir el resto de nuestra teología. Después de que habíamos visto que comenzamos con el monoteísmo, porque el Antiguo Testamento comienza con el monoteísmo y que también luego es afirmado en el Nuevo Testamento, también vimos estos pasajes en los que en el Nuevo Testamento también se reafirma el monoteísmo bíblico. Luego vimos esta pluralidad dentro de la divinidad, que era latente en el Antiguo Testamento, pero presente. Está presente ya para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Quizá no era tan claro la forma de entender esto. Una vez que tenemos la revelación completa con el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, se presenta él mismo como el Hijo, presenta la figura del Espíritu Santo. Todo esto cobra mucho mayor sentido. Habíamos visto, ya se las dije, habíamos visto tres afirmaciones que son centrales para la doctrina de la Trinidad. ¿Cuáles eran? Dibujamos un pequeño triángulo.
Ajá, sí, claro, monoteísmo, o sea que Dios es uno, habíamos dicho que es tripersonal, la distinción entre las personas, y habíamos dicho que son coiguales. Y también vimos que si negamos cada una de estas, ¿verdad? Entonces terminamos en una herejía distinta, e incluso aprendimos una nueva herejía que se llama nematomaquianismo. ¿Perdón? Que niega la deidad del Espíritu Santo. Ándale, sí. Después de eso, habíamos dicho que todas estas cuestiones que estábamos hablando y construyendo, la forma como la iglesia se ha referido a ellas es la Trinidad ad intra, o la Trinidad ontológica, la Trinidad en sí misma. Y la iglesia hizo esto para compararlo con lo que ellos llamaron Trinidad ad extra o Trinidad económica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando ellos ven la forma como el ser trino de Dios interactúa con la creación, vemos algunas particularidades que ellos desde muy temprano comprendieron que iba a generar problemas si comenzábamos con la forma como Dios interactúa con la creación extra, Trinidad económica, y de ahí construíamos nuestra teología de la Trinidad ad intra, como es en sí misma la Trinidad ontológica. Y todo esto nos llevó a hablar de Karl Rahner. Karl Rahner, este teólogo católico que básicamente tenía esta premisa de que la Trinidad no debía ser vista como simplemente como un dogma de fe para mantenerse en la ortodoxia. Lo que Rahner decía es, si tenemos una teología de la Trinidad, esa teología debe ser útil, debe ser práctica, debe servir para algo. Para Rahner, esto era difícil como él había aprendido la Trinidad. No era muy útil la Trinidad, más allá de mantenerse como alguien ortodoxo. Entonces, el primer paso de Rahner fue eliminar la distinción entre Trinidad ontológica y Trinidad económica. Y la razón por la que hizo esto fue porque Rahner dijo, cuando yo veo cómo interactúan las personas de la Trinidad, eso me puede servir a mí como modelo para las interacciones sociales entre las personas. Y así nació las teologías sociales trinitarias, ¿no? Entonces, este movimiento de Rahner es importante. Pero este movimiento de Rahner no se quedó allá. Abrió la puerta para otros dos personajes. Entonces, tenemos a... ¿Dónde va la H aquí? Okay. Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que hace Rahner en definitiva es, porque no me quedó muy claro lo que mencionó, es que esta distinción entre ontológica y económica, él lo que plantea es que en realidad no están separadas. ¿Eso se podría resumir así o no? Sino que, Sí. ¿sí? No es que no estén separadas, nosotros también creemos que no están separadas, Sí. son la misma Trinidad. Lo que entiende la ortodoxia histórica acerca de estas concepciones de la Trinidad es que así como empezamos con el monoteísmo bíblico, ahí tenemos que comenzar y después construimos, tenemos que comenzar con la Trinidad ontológica. Y ahorita vamos a ver por qué. Versus la Trinidad económica. No sé si se acuerdan, en las primeras clases habíamos comentado de la forma como construimos nuestra teología es a través de la revelación y no a través de nuestros propios razonamientos.
Y también aclaramos que no estamos en contra de la razón, hay una forma instrumental de utilizar la razón, pero no podemos comenzar con la razón. Este es precisamente el problema aquí. Para que yo conozca el ser de Dios como Él es en sí mismo, ¿qué es lo que necesito? Aquí Él se revela a nosotros. No hay otra forma de conocer a Dios como Él es en sí mismo que a través de su revelación. Claro. ¿Por qué? Porque Dios tiene un conocimiento de qué tipo? Arquetípico. Dios es el único que tiene conocimiento perfecto, absoluto y exhaustivo sobre sí mismo. Entonces, si yo quiero conocer algo de esto, ¿quién me lo tiene que revelar? Por eso, iniciamos aquí. Porque iniciar aquí es iniciar, digámosle, a la segura. Iniciamos con lo que la Biblia revela sobre Dios mismo y luego construimos hacia afuera. El problema con iniciar aquí, con una Trinidad económica, es que no hay forma de evadir cuando nosotros iniciamos con la Trinidad económica, por lo que la Trinidad económica es, que es cómo se relaciona Dios con su creación. No hay forma de evadir la observación, los razonamientos, la historia, el ver cómo Dios interactúa con la historia, y todo eso es cierto y nos va a decir cosas sobre Dios. El problema es que eso lo tenemos que interpretar a la luz de la Trinidad ontológica y no necesariamente lo que aprendemos de la Trinidad económica es igual a lo que está sucediendo aquí. No es igual a lo que sucede en el ser de Dios. Y ahorita vamos a ver más específicamente las consecuencias de hacer las cosas al revés. ¿Ok? Entonces, Es que ayer cuando explicaba esto pensaba en una objeción que podría venir como de un pensamiento como de Kant, por ejemplo, de que solo vemos como manifestaciones de la verdad en sí, pero no podemos conocer la verdad en sí. Pero finalmente la revelación sería lo que salva esa brecha de no poder conocer lo que pasa arriba, por así decirlo. Claro. Para repetir, sobre todo por los que están en línea, lo que comenta el pastor Alex es, Kant tiene esta distinción entre dos reinos. ¿Te acuerdas cómo se llaman los reinos, Alex? El numen, Numinal y el fenomenal. Fenomenal, gracias. Numinal y el fenomenal. Y el fenomenal, dice Kant, es todo lo que yo puedo llegar a conocer a través de los sentidos, a través de la experiencia. Pequeña desviación, pero aquí estamos. Ok, Kant dice, aquí están los sentidos. Todos los sentidos, esta es mi experiencia. Yo puedo estar seguro de toda esta área. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy probando, lo estoy escuchando. Este es el reino fenomenal, dice Kant. Esto, el luminal, existe una interacción, pero yo no tengo acceso al reino nominal, al reino un poquito similar en Aristóteles, al reino de las formas y al reino de las cosas que son reales, pero están más allá de mis sentidos. Dice Kant, aquí está Dios. Por eso, dice Kant, no podemos conocer a Dios como Él es, porque simplemente no tenemos acceso a Él. No estaba tan errado en el sentido de que ciertamente necesitamos algo más que nuestra propia razón para conocer a Dios. ¿Cuáles son los errores de Kant? La Biblia sí nos dice que existe tal cosa como la revelación natural. No hay cosas que podemos observar y podemos llegar a conocer algo sobre Dios. Por otro lado, cuando hablamos de la Trinidad ontológica, no es simplemente algo sobre Dios, es el ser de Dios mismo. Y eso no va a ser posible verlo a través de la creación y de los sentidos. La respuesta que daríamos a personas que vengan con esta distinción kantiana
sería, no se trata tanto de nuestra habilidad de interpretar la naturaleza de una forma certera para que nos dé información sobre Dios. Esa no es la pregunta. Cuando hablamos de ¿es posible conocer a Dios? Es la pregunta. La respuesta no se debe ir tanto por la habilidad del hombre para comprender, sino por la capacidad de Dios para comunicarse. No sé si me explico. La habilidad del hombre para comprender siempre va a estar limitada. Voy a repetir eso. La habilidad del hombre para comprender siempre va a estar limitada. Sin embargo, si Dios, que hemos visto, es todopoderoso, desea comunicar algo a sus criaturas, entonces la pregunta es, ¿puede Dios hacer eso? ¿Tiene la capacidad de comunicarse claramente? Y la respuesta es sí. Entonces, a pesar de que nosotros no podemos conocer esto, la Trinidad como es en sí misma, a través de la observación de los fenómenos, sí la podemos conocer de forma clara a través de la revelación en la Escritura. ¿Hasta allá alguna pregunta? Bien, ok. Karl Rahner. Entonces, básicamente, elimina esta distinción para que tengamos una doctrina práctica. Doctrina práctica. O un ejemplo. Esta es la doctrina práctica, un ejemplo de relaciones sociales. Ok. Ese es Karl Rahner. Después vino otro teólogo de nombre Jürgen Moltmann. Déjenme apuntar eso y ahorita les digo qué hizo Jürgen Moltmann. ¿Puedo borrar esto? Ok, bien. Todos estos teólogos que vamos a ver ahora cometen el mismo error que Rahner en el sentido de comenzar con la Trinidad ad extra y tratar de interpretar la Trinidad ad intra a la luz de lo que ellos saben de la Trinidad ad extra. Jürgen Moltmann centró su teología en la idea de la pericoresis. ¿Se acuerdan qué era la pericoresis? Esta interpenetración de las tres personas de la Trinidad. Según Moltmann, el Padre habita en el Hijo, y el Hijo en el Padre, y ambos en el Espíritu Santo, creando una unidad de relaciones que define la unicidad de Dios. Para Moltmann, el amor es el aspecto central de esta relación. El amor permite que las personas de la Trinidad se habiten mutuamente y que este amor tan fuerte y las relaciones intertrinitarias tan cercanas creen, entre comillas, esta esencia única. Por tanto, la unicidad de Dios es una unicidad pericorética alcanzable únicamente a través de las relaciones. Moltmann extiende esta idea del amor pericorético a la relación entre Dios y la creación. Vamos a parar allá para que veamos qué es lo que está haciendo Moltmann. El postulado de Moltmann es el siguiente. Número 1, comienza no con el monoteísmo, comienza con las tres personas. ¿Okay? No sé si se dieron cuenta de eso. Moltmann comienza con las tres personas. Comienza con sus relaciones, comienza con su amor, y dice Moltmann, son las relaciones y es el amor que cada persona siente por la otra, la que, vamos a llamar, genera la esencia única. Es decir, la tripersonalidad
es más esencial que la misma esencia única de Dios. Y esta esencia única, el instrumento por el cual se genera esta esencia única, es el amor. ¿Ok? El amor y las relaciones, etc. ¿Qué pasa luego? Hasta aquí entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Cómo está pensando Morgan. ¿Qué pasa cuando metemos la creación a la ecuación? ¿Qué creen que pase? La esencia. Jorge, dilo fuerte. Y si Dios es amor, que la esencia única, entonces la relación debe estar impregnada de ese. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre Dios y su creación? Bueno, con los humanos sí, pero ¿Se ha revelado a través de ella? sí se ha revelado a través de ella. ¿El Señor odia su creación? Ama su creación. Ah, bueno. Dios ama su creación. Dios se relaciona con su creación, ¿verdad? Moltmann observa esto, porque lo tenemos en la escritura, lo tenemos en la historia. Él no es que no crea en la resurrección ni estas cuestiones, su teología está errada en otros sentidos, pero él ve que Dios se relaciona con su creación, él entiende que Dios ama su creación, pero como tenemos mal esto, tenemos los mismos elementos entre las relaciones trinitarias que tenemos entre Dios y la creación. De modo que Moltmann llegó a la conclusión, la única conclusión es que Dios y la creación también son uno. Dios y la creación también son uno. ¿Por qué? Porque participan en este amor relacional. Moltmann extiende esta idea del amor pericorético a la relación entre Dios y la creación. Cree que el amor de Dios hacia la creación y el amor de la creación hacia Dios llevan una esperanza escatológica donde Dios se convierte en todo y en todos. Según Moltmann, para que el amor sea verdadero, debe tener un objeto diferente y la creación, siendo esencialmente diferente a Dios, permite a Dios mostrar un amor real y perfecto. Así en caliente, bueno, en México decimos en caliente, así como rápido, ¿cómo dicen aquí? Al tiro. ¿Contra qué atributo está yendo Moltmann allá? Voy a volver a leer esa oración. Según Moltmann, para que el amor sea verdadero debe tener un objeto diferente y la creación, siendo esencialmente diferente a Dios, permite a Dios mostrar un amor real y perfecto. ¿Contra qué estamos yendo? A seidad. ¿Por qué? Bien, muy bien, excelente. Aunque Moltmann distingue entre la deidad de Dios y la naturaleza de la creación, sostiene que el panteísmo es básicamente que todo es Dios. El panteísmo es una consecuencia natural del amor pericorético entre Dios y su creación. Sin embargo, como ya vimos, su enfoque presenta problemas, como comenzar con las personas de la Trinidad en lugar de con la esencia única de Dios, lo que plantea dificultades para la coherencia lógica y bíblica del monoteísmo. Además, la idea de que Dios necesita de la creación para ser completo, perfecto, contrasta con la doctrina de la seidad de Dios, que sostiene que Dios es completamente autosuficiente. Bien. Este es Moltmann. Otra vez, el énfasis aquí es que ustedes vean cómo comienza Moltmann con lo que él puede observar en la interacción entre Dios y su creación y empieza a construir hacia arriba la doctrina de Dios como Él es en sí mismo, terminando con panteísmo. ¿Bien? Otro personaje. Último y luego entramos a los evangélicos. Robert Jensen. Robert W. Jensen.
¿Qué dice Jensen? Y eso se lo pueden aprender. Si quieren ponerles nombres, a esto yo le llamo la regla de Ranner. ¿Cuál es la regla de Ranner? La Trinidad tiene que servir. Tiene que ser práctica. A esto le llamo la pericoresis de Moltmann, porque interpretando la pericoresis echó a perder todo. A esto le llamo el evento de Jensen. El evento de Jensen. Su aproximación es un poquito distinta. Para Jensen, el punto de partida es la obra redentora de Dios en el mundo. El acontecimiento de la redención de Cristo muestra lo que Dios es. El axioma en el pensamiento de Jensen es el siguiente. Dios es lo que Él hace. Dios es lo que Él hace. Por eso se llama el evento de Jensen. O Jensen también lo van a ver, depende de qué idioma están leyendo. Jensen. Dios es lo que Él hace. Eso tiene muchos problemas. ¿Cómo lo abordamos? Primero tenemos que entender que Jensen no está utilizando el verbo ser como un ser de predicación, sino como un ser de identidad. ¿A qué se refiere eso? El verbo ser puede ser predicación o puede ser identidad. Identidad. Okay. Si yo digo, ¿cómo le llaman a esto? ¿Pizarra? Sí. Si yo digo la pizarra es blanca, estoy utilizando el verbo ser de predicación. Estoy predicando algo acerca de la pizarra. ¿Ok? Si yo digo la pizarra es blanca o es blanco refiriéndome a identidad, lo que estoy haciendo es equiparar absolutamente blanco con pizarra. Obviamente entendemos que esto pues no es así, ¿no? Blanco no necesariamente es una pizarra. Parte del problema de Jensen es que cuando él dice Dios es lo que Él hace, él se refiere a identidad. Lo que él está diciendo es Dios esencialmente es la historia, la forma como se manifiesta en la historia. Otra vez, ¿cómo comienza él? Él comienza con la redención. Como veíamos ayer, la redención, cuando veíamos las obras inseparables de la Trinidad, la redención es una obra ad intra o ad extra. Ad extra, por supuesto, porque se está relacionando con la creación. Jensen comienza con la redención y entonces empieza a construir su teología de la Trinidad ontológica. En otras palabras, las obras de Dios no se predican sobre Él mostrando algo sobre cómo es, sino que las obras de Dios son idénticas a lo que Él es en su esencia. Para Jensen, Dios es un acontecimiento. Escuchen este lenguaje. Dios es lo que sucede en la historia. La naturaleza de Dios es historia, es narrativa. Más concretamente, Dios es lo que sucede entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. ¿Quiénes son entonces las personas de la Trinidad? Cualquiera que comparta lo que se vea como la vida de Dios. Así que mientras los que comparten la vida de Dios son un solo Dios, los muchos que comparten la humanidad no son uno, sino muchos humanos. ¿Cómo hace Jensen esta distinción? No nos dice. Lo que se nos dice es que el Padre es el pasado de Dios. El Hijo es el presente y el Espíritu es el futuro de Dios. ¿Proporciona Jensen algún fundamento bíblico para estas afirmaciones? No lo hace. Las personas no son más que personajes en la historia de Dios. Además, al equiparar la identidad de Dios a su participación en la historia, Jensen continúa diciendo que Dios solo puede tener una identidad en la medida que cumple con el fin temporal hacia el que viven las criaturas. Otra vez,
¿Contra qué atributo va eso? Bueno, ya fuimos contra varios atributos aquí, pero este último, ¿contra qué? Otra vez lo voy a leer, escuchen bien. Al equiparar la identidad de Dios a su participación en la historia, Jenson continúa diciendo que Dios solo puede tener una identidad en la medida en que cumple con el fin temporal hacia el que viven las criaturas. Aseidad. ¿De quién depende la esencia de Dios? Según Jenson, de la criatura. Así Jenson hace dos terribles afirmaciones implícitas. En primer lugar, que Dios depende de su creación. Segundo, no se los voy a decir. Ustedes van a llegar a esta conclusión. Ya vimos varios problemas con la aproximación de Jenson. Pero recordando básicamente, Jenson dice, Dios es lo que sucede. Dios es la historia. ¿Qué problema grande pueden ver en ello? El cambio, la mutabilidad. Pecado. ¿Quién dijo pecado? Jorge. El pecado. El cambio, por supuesto, va en contra de sus atributos y de su inmutabilidad. Pero básicamente lo que Jenson está diciendo es que el pecado también forma parte de la esencia de Dios. El pecado, la maldad, son parte esencial de Dios. Porque no se puede negar, suceden en la historia. Creo que es todavía más problemático que todo lo anterior. El pecado, que forma parte de los acontecimientos de la historia, es esencial para el ser de Dios. De hecho, Jenson ha cometido un error similar al de Moltmann. No comienza con el Dios único y simple de las Escrituras, sino que parte de la acción de la persona de Cristo en la redención y se remonta a la historia de la humanidad. Cristo en la redención, básicamente, el énfasis excesivo en el aspecto ad extra de la Trinidad es evidente y las consecuencias teológicas terribles. Entonces, Dios depende, número 2, Dios es historia, Padre es pasado, Hijo es presente, Espíritu Santo es futuro. 2, 3. Muchos problemas. Un problema especial es que el pecado que sucede en la historia es parte esencial de Dios. O sea, se siente extraño escribir esto. ¿Pueden ver la relación entre estos tres? Siempre lo que está pasando es que el teólogo está comenzando con algún aspecto de la Trinidad ad extra e interpretando la Trinidad ontológica a raíz de sus observaciones de la Trinidad ad extra. Y siempre vamos a terminar con algún problema teológico. Sí. Igual, sobre todo en Robert, pero se ve que tocan un atributo y rozan o impactan Sí. a otros, sí o sí. Sí, bueno, enfatizan algún atributo. Perdón, quería decir que atacan un atributo. Claro. Y sí o sí rozan a los Ya. atacando igual en cadena a los Sí, demás. por supuesto. Sí, una vez que uno empieza a irse contra algún atributo de Dios, como veíamos cuando estábamos revisando los atributos incomunicables, incomunicables, todos están relacionados. No podemos tocar uno sin tocar todos los demás. Bien. Obviamente, por un lado, eso está muy lejos de nosotros, ¿no? No recuerdo quizá la última vez que hablé con algún jensoniano aquí en Chile. Sin embargo, sus teologías están vivas. Cuando nosotros escuchamos que Dios es historia, que Dios está aprendiendo, que no podemos confiar en la Escritura porque la historia va evolucionando. Esas son cosas que están vivas en la actualidad, cuando sobreenfatizamos el amor.
sí, pero Dios solamente Dios es amor y no tomamos en cuenta todo lo demás que ya hemos visto. Y entonces no importa cómo yo sea, Dios me ama y Dios... Todas estas teologías tienen un fundamento, ¿verdad? A mayor o menor medida se han infiltrado también tristemente en la iglesia, pero por lo menos ahora ya saben de dónde vienen y cuáles son las vías para, con mucho amor y mucha paciencia, sentarse con hermanos y revisar estos temas. Bien. Una más. Casi siempre, profesor, se ve Sí. en las canciones cristianas modernas, Sí, se ve todo esto. sí. Ok. Esta nos duele un poquito más. ¿Por qué? Porque Bruce Ware y Wayne Grudem son, quiero que, genuinamente pienso que son hermanos en la fe. Y están dentro del mundo reformado, evangélico, conservador. No sé si ortodoxo, ese es el debate. Ese es el debate, ¿no? Pero ellos afirman la ortodoxia. Esto lo iba a mencionar después, pero cuando otros teólogos trinitarios han presionado los puntos que vamos a tocar, ellos se mantienen afirmando los credos de Nicea, Constantinopla, etc. La forma como Bruce Ware y Wayne Grudem hablan sobre la Trinidad es problemática y la parte específica donde viene el problema es la siguiente. Se llama la subordinación funcional eterna del Hijo. En inglés lo van a encontrar como EFS, casi siempre se abrevia así, Eternal Functional Subordination, subordinación funcional eterna del Hijo. Ware y Grudem son dos de los teólogos evangélicos más destacados de nuestra época. Sin embargo, en los últimos años se han visto envueltos en una controversia sobre su teología trinitaria. Para resumir el caso en cuestión, tanto Ware como Grudem creen que debemos seguir las Escrituras en todo lo que enseñan sobre Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo allá? Amén. Por tanto, debemos seguir las Escrituras sobre lo que enseñan sobre cada persona de la Trinidad. Lo que dicen Wayne y Grudem es lo siguiente. Si yo leo en las Escrituras que Dios es omnisciente, yo puedo entonces asumir que Dios es eternamente omnisciente. ¿Ok? En principio, cuando se habla de Dios, eso no parece generar ningún problema, ¿no? Si yo leo que Dios es poderoso, es eternamente poderoso. Dios tiene seidad, eternamente ha tenido seidad. Eso en principio no genera ningún problema. Hasta allá. Vamos a seguir. Siguiendo este patrón, reconocen de la Escritura varios textos en los que se señalan distinciones de sumisión y autoridad. Entonces, puesto que hay textos que muestran que el Hijo se somete al Padre, debe haber sido así eternamente. Así, Grudem y Ware observan que la subordinación funcional eterna del Hijo tiene garantía bíblica y otros también han seguido su camino. Entonces, vamos a empezar con lo más importante, que es otra vez recalcar, estos son hermanos en Cristo, los amamos
quieren mantenerse dentro de la ortodoxia, y de hecho la razón por la que empezaron a estudiar estas cuestiones de los roles de subordinación y todo esto fue para ir en contra del feminismo. Ellos empezaron a estudiar lo que decía la Biblia en cuanto a sumisión y autoridad para aplicarlo al feminismo. ¿A qué le suena esto? Algo similar a lo que Runner quería hacer, ¿no? Vemos estas relaciones y nos van a servir como modelo para nuestras relaciones sociales. No estoy diciendo que por eso lo hayan hecho, solo estoy mostrando las similitudes que hay. Lo siguiente que ellos hacen es decir, cualquier cosa que la Biblia diga sobre cualquier persona de la Trinidad, podemos inmediatamente asumir que ha sido así eternamente. Entonces, ¿comienzan con qué? Y de ahí construyen la Trinidad ontológica. Si yo leo algo sobre el Espíritu, puedo asumir que esto ha sido así eternamente. Si yo leo algo sobre el Padre, puedo asumir, y dicen ellos, tengo garantía bíblica para decir que esto ha sido así eternamente. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de la persona del Hijo? Cuando hablamos de la persona del Hijo, tenemos que hacer la distinción de que el Hijo se encarnó. Y al Hijo ser encarnado, Él entra en el tiempo, entra en la historia, toma una naturaleza. No hay cambio porque esta encarnación no es por ninguna subtracción ni ningún cambio, sino es por adición de una naturaleza. Pero esta naturaleza, ahora se pueden predicar cosas de una persona de la Trinidad que antes no se podía. ¿Qué quiero decir? El Hijo caminó entre nosotros. Ahora, a menos que hablemos de una forma metafórica o estemos hablando de la omnipresencia de Dios, no podemos decir eso en el mismo sentido y en la misma manera para el Padre y el Espíritu Santo. El Hijo caminó entre nosotros precisamente porque asumió una naturaleza humana. Al asumir esa naturaleza humana, Él puede físicamente caminar entre nosotros. El Hijo durmió. El Hijo tuvo hambre. El Hijo tuvo sed. Ahora, no estamos diciendo, jamás estamos diciendo que el Hijo eternamente haya tenido sed, o haya sufrido hambre, o haya padecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque notamos la distinción entre estas dos naturalezas. ¿Ok? Así todos estamos de acuerdo. Y creo que Bruce Ware y Wayne Grudem estarían de acuerdo también. ¿Cuál es el problema? Parecen no hacer esta distinción cuando los pasajes hablan de sumisión y autoridad. Entonces, ciertamente vemos pasajes en el Nuevo Testamento, donde el Hijo se somete al Padre. ¿Y qué es lo que dicen Wayne y Grudem? Básicamente dicen, si yo veo en la Biblia un pasaje donde el Hijo se somete al Padre, entonces puedo decir que eternamente el Hijo se ha sometido al Padre. Y otra vez, recuerden, la intención de Wayne y Grudem al hacer esto es explicar que no existe nada intrínsecamente malo con la sumisión. O sea, cuando mi esposa, la Biblia le pide que se someta a mí, no le está diciendo eres esencialmente menor que tu esposo, o a mis hijos, ¿no? Que ellos se sometan a sus padres. No están diciendo que tienen menos dignidad. Ese es el propósito detrás de este pensamiento. Pero el error nuevamente está en que comenzamos con la Trinidad ad extra y estamos regresando a interpretar quién es la Trinidad ad intra. Sí. Que se parece a Marton, ¿no? Sí, todos están cometiendo el mismo error. Pero es que porque él habla del amor, entonces podríamos decir se someten eternamente por amor uno a otro, por el Hijo al Padre,
Es algo muy similar a algo que también dice Gruden. Sí. Claro, el sometimiento no es algo negativo, Ujú, sino que es algo bueno porque se hace por amor a otro. claro, Entonces, es como también claro. se podría decir que creen en algo así, un Eh, submisionismo por amor. Sí, yo creo que... O sea, muertos me refiero, no. Sí, definitivamente dirían que es por amor. Creo que nunca irían a los extremos que fue Claro. Moltmann. Creo que es un poquito más el paralelo con la cuestión de las relaciones. Ambos están empezando con las relaciones Sí. y están construyendo su teología trinitaria ontológica a partir de lo que ellos ven en las relaciones ad extra. Vamos a ver cuál es el problema con esto. Sin intención, creo, Ware y Gruden tampoco han advertido la diferencia entre lo inmanente y lo económico. Parten de lo que dice la Escritura sobre el Hijo encarnado y lo aplican al ser eterno de Dios. De ahí que concluyen que el Hijo ha estado eternamente sometido al Padre. La raíz del problema, una vez más, es que la Trinidad ad extra está siendo enfatizada y aplicada a la Trinidad ad intra. Las consecuencias son mucho más graves de lo que parece. Por ejemplo, una relación de autoridad-sumisión requiere dos voluntades. Para que yo me pueda someter a alguien, es mi voluntad la que se somete. Soy yo el que tengo que decir, ok, me voy a someter. En este sentido, ¿puedo borrar todo esto de acá? Sí, adelante. Bien, vamos a por acá. Habíamos dicho sí, para que yo me someta a alguien, es mi voluntad la que se tiene que someter, ¿verdad? Ahora, eso implica que si el Hijo se somete al Padre, aquí tengo una voluntad que se está sometiendo, se está relacionando con otra voluntad. ¿Cuántas voluntades hay? Por lo menos dos. De forma general, ad extra, no tenemos problema con decir que el Hijo se sometió al Padre. ¿En qué calidad? En su calidad de teántropos, de Dios hombre. ¿Por qué? Otra vez no es cristología, pero está relacionado. No. Cuando hablamos de Jesucristo, Dios hombre, Jesús, ¿cuántas personas hay? ¿Perdón? Personas, una. Sí, una persona. Sí. Una persona. ¿Cuántas naturalezas? Dos. Dos naturalezas. Una naturaleza completamente humana y una naturaleza divina. Sin confusión y mezcla. Pues, ambas naturalezas están allá. ¿Por qué la iglesia ha mantenido que Jesús tiene dos voluntades? Eso se llama ditelismo. De dos, di, y de telos, voluntad, telismo, ditelismo. ¿Por qué la iglesia ha mantenido que la persona de Jesús tiene dos voluntades? No, está bien. No, Adelante, no, está bien, si lo sabe, adelante. no, por la naturaleza. Sí, por supuesto. Porque ¿qué pasa ¿qué pasa si decimos que solamente tiene una voluntad humana? Claro, atacamos la otra naturaleza. Claro, entonces ya no es verdaderamente Dios. Porque para ser verdaderamente Dios, también tienes que tener una voluntad divina. La voluntad es parte de la esencia.
Esto es importante. La voluntad, vamos a poner aquí. La voluntad es parte de, ¿cómo ponemos esto? Propia de la naturaleza. Ajá, es propia de la naturaleza o esencia o sustancia o como quieran llamar. Es propia de lo más esencial de un ser. Como Jesús tiene dos naturalezas, tiene dos esencias, tiene dos sustancias, humana y divina, tiene dos voluntades. ¿Okay? Posee esas dos voluntades. Regresando a la Trinidad, ¿cuántas esencias hay? Una sola esencia. Si tenemos una sola esencia, ¿cuántas voluntades hay? Una sola voluntad. Si decimos que el Hijo eternamente se ha sometido al Padre, no hay forma de evadir la necesidad de dos voluntades. No hay forma de hacerlo. Para que exista una sumisión real, tiene que haber una distinción de voluntades. Yo no puedo decir que yo me someto a mí mismo, porque es mi propia voluntad. Entonces, si yo mantengo la unidad de voluntades, entonces ya no hay esta cuestión de subordinación. Si yo mantengo una sola voluntad, ya no hay subordinación. Para ser justos, Ware y Grudem son consistentes y sí dice que cada persona de la Trinidad tiene un centro de conciencia distintos y entonces no hay dos, hay tres voluntades. Todos sus hermanos en Cristo, trinitarios, sobre todo académicos de la Trinidad, a todo esto, Grudem escribió una sistemática, pero él es un teólogo del Nuevo Testamento. Entonces eso es algo también que hay que saber cuando leamos su sistemática. Todos les han mostrado estas consecuencias. Y aunque ellos mantienen la teoría de esas tres voluntades, ellos abiertamente niegan el triteísmo, ¿ok? Obviamente la consecuencia lógica es, si tienes tres voluntades, ¿cuántos dioses tienes? Tres. Profesor, Sí. solo una duda con eso. Eso no quiere decir, o sea, lo que nosotros sostenemos no quiere decir que efectivamente no hay tres voluntades en ese sentido de un centro de acción de cada uno independiente, pero sí podemos decir o debemos decir que sí, al ser tres personas, quiero decirlo con cuidado, Mi jarrito de la herejía aquí. claro, por eso si son tres personas, sí, ¿cómo decirlo? Sí obran cada una de esas personas, ¿cierto? Distinta a la otra, ¿verdad? Por eso. Pero Ajá. eso no quiere decir que no sean de la misma esencia. No sé si me Sí. tratando de... Porque lo que expone con Grudem por lo menos y con Ware pareciera ser de que sí son tres esencias en cada una de las personas. Claro, en cambio nosotros decimos que hay armonía en el ejercicio de cada uno de ellos. ¿Con qué doctrina? Con la doctrina de la simplicidad, puede ser. Sí, pero doctrina trinitaria la vimos ayer, cuando hablamos de las obras de Dios. Operaciones trinitarias indivisibles. Es básicamente lo que está diciendo, ¿no? Cada una de las personas de la Trinidad actúa, sí, ¿por qué? Porque Dios actúa. Y lo que Dios hace, la Trinidad hace. Hay otra cosa que si quieren, creo que sería bueno que sepan, no va a venir el examen, tranquilos. Le llamamos apropiaciones personales. ¿Qué quiere decir? Ayer establecimos, cuando vimos operaciones trinitarias indivisibles, precisamente eso, ¿no? Lo que Dios hace, la Trinidad hace. Ahora bien, también vimos el día de ayer que hay cosas que la Biblia apropia específicamente a alguna de las personas de la Trinidad que regularmente está relacionado con su procesión, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el origen de la redención generalmente es apropiado por el Padre. El actuar de la redención es generalmente apropiado por el Hijo. La aplicación de la redención a los corazones de las personas es generalmente apropiado por el Espíritu Santo. A eso se le llama apropiaciones personales. Ahora, estas apropiaciones personales es bien interesante porque estamos hablando de estadísticas. La mayoría de las veces al Padre se apropia el origen de la redención. Pero tenemos otros pasajes que son un poquito más periféricos, que lo pueden aplicar al Espíritu Santo, lo pueden aplicar al Hijo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la Biblia apropia algo a una persona de la Trinidad, no significa que las otras dos no estén participando. ¿Okay? Esto es lo importante. Cuando la Biblia apropia un lenguaje en un actuar de la Trinidad a una persona específica, no significa que las otras dos estén allá sentadas en la banca o estén calificando a la tercera persona a ver cómo estás. No, todas están actuando siempre al mismo tiempo. Bien. ¿Dónde había quedado? Sí, dos voluntades, vitalismo, tres personas. Ok, vamos a ver. Sí, ok, bla, 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 ok, dos esencias divinas, y es politeísmo, la fe reformada clásica mantiene que el Hijo se somete al Padre, ok. Entonces, todo el mundo ya les dijo a Wayne Grudem cuál es la consecuencia lógica de lo que están proponiendo. Quiero ser lo más justo posible con Grudem y Bruce Ware. Una de las cosas que tenemos que saber de su teología trinitaria es que ha ido cambiando a través de los años. ¿Okay? Creo que ha ido cambiando para bien, y aunque se acaba de retirar, Grudem estaba en Phoenix Theological Seminary, se acaba de retirar, espero que sigan considerando estas cuestiones y a lo mejor cambien su postura. Por ejemplo, Ware y Grudem, cuando interpretaban estas obras inseparables de la Trinidad, al inicio decían eso no lo vemos en la Biblia, eso es una doctrina tardía, no existe. Después, hoy por hoy, aceptan la doctrina de las obras inseparables, pero la interpretan de forma distinta. Nosotros decimos lo que la Trinidad hace, Dios hace, lo que Dios hace, la Trinidad hace. O todas las obras de la Trinidad son obras inseparables. Ellos van a afirmar lo mismo, todas las obras de la Trinidad son obras inseparables, pero en virtud de que estas tres voluntades siempre están de acuerdo. Que es diferente. Nosotros lo afirmamos porque es una sola voluntad, y entonces todos los actos son actos de esta voluntad, de esta única esencia, que es una esencia trina. Tiene tres personalidades, tres personas. Entonces lo que nosotros queremos decir, lo que la fe reformada clásica mantiene, es que el Hijo del Hombre se somete al Padre en su calidad de theántropos, en su calidad de Dios hombre, no en su calidad de segunda persona de la Trinidad exclusivamente. Y se somete al Padre durante la encarnación. No tenemos evidencia bíblica de que esta sumisión haya existido desde la eternidad. Es la persona de Cristo, otra vez, es la persona de Cristo que se somete en la obra redentora a la voluntad del Padre. En esencia, sin embargo, las tres personas de la Trinidad comparten una misma voluntad, pues son un solo y un mismo ser, el Dios Trino. Bien. ¿Cómo terminamos esta sesión de la Trinidad y después de hablar de hermanos queridos dentro del mundo reformado? Una de las primeras cosas que mencionábamos cuando empezamos a hablar de la Trinidad es que tenemos que tener
cuidado de mantenernos en la vía que nuestros hermanos de la iglesia han trazado antes que nosotros. No somos la primera generación que están estudiando estas cosas. Y las personas que han formulado los credos, que han formulado las confesiones, las han formulado después de años de estudio muy profundo de las Escrituras. Parte de lo que hemos visto con este ejemplo es que aún con las mejores intenciones, básicamente estaban yendo en contra del feminismo, aún con las mejores intenciones, debemos tener mucho cuidado con las afirmaciones que hacemos acerca de la Trinidad. La mejor forma de evitar esto es seguir el patrón bíblico de revelación. El patrón bíblico siempre comienza con un solo Dios. De un solo Dios se mueve a las tres personas. Y entonces podemos ver cómo Dios es en sí mismo. Y después podemos ver cómo Dios es en su relación con la creación. Y por último, animarles a que no sigan a Rahner en esta idea de que la doctrina de la Trinidad únicamente sirve para ser ortodoxos. Quizás sea un reto con las doctrinas más abstractas encontrar formas de aplicar esto en nuestro ministerio, a la vida de las personas, a la gente que aconsejamos. Pero como veíamos en un principio, toda doctrina es práctica. Absolutamente todas las doctrinas son prácticas. En ese sentido, yo sí les animo a que sigan los patrones bíblicos para integrar lo que ahora saben de la Trinidad en sus ministerios. Algo tan sencillo como la oración. Oramos a Dios Padre en Cristo, por Cristo, en el Espíritu Santo. Pero también así como cada una de estas personas apropian cuestiones distintas, hay problemas específicos en la vida de las personas que pueden ser mejor dirigidos o más bíblicamente dirigidos al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando tengo duda de mi salvación o cuando tengo una duda sobre el perdón de pecados, Hebreos dice que es el Hijo el que está intercediendo por nosotros. Esa es una declaración trinitaria. Estoy diciendo algo específicamente sobre la persona del Hijo. Esto es una doctrina trinitaria que se puede traer en la consejería, que se puede predicar desde el púlpito, que le puede recordar a las personas que están luchando con este problema específico. Oigan, tenemos un Dios trino, un Dios Padre que te eligió desde antes de la fundación del mundo, un Dios Hijo que dio su vida por ti, el Espíritu Santo que está aplicando esta redención a tu vida. Y recuerda, el Hijo está intercediendo por ti delante del trono del Padre, etc. Así, mi reto para ustedes es que después de hoy comiencen a ver estos patrones en la Escritura y aplicarlo a sus ministerios. Con esto vamos a terminar Trinidad. ¿Qué hora es? Con esto vamos a terminar Trinidad. Cuando regresemos, respondemos y comenzamos bibliología. ¿Cuánto tiempo de descanso? ¿20 minutos me dijeron? ¿15 minutos? ¿20? 15 también. 15, sí, 15 minutos de descanso. Perfecto. Bien.